Bien, buenas tardes, buenas noches, hermanos, donde quiera que estén. Amén. Gracias por estar conectados, gracias por ponerle atención a la palabra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a usted con el único propósito de darle gracias por la salvación que nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Gracias por ello, Padre. A veces no sabemos apreciarlo. Sé que lo único que a usted le gusta es que nosotros salgamos a evangelizar, pero apenas esta pandemia termine, nosotros vamos a continuar con eso. Sí, También damos gracias porque algunos hermanos ya están entregando sus diezmos y ofrendas. A los que pues aún no saben cómo es el asunto, pueden llamarnos a nosotros los tesoreros y iremos personalmente a la casa a traerlos. Gracias por ello, Padre, porque esta tarde fuimos llamados y ya se entregaron los primeros diezmos y ofrendas. También gracias, Padre, porque la predicación de esta noche esperamos que sea muy amena para nosotros, para el entendimiento de nuestras mentes. Gracias por todo, en el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo damos gracias. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar cantándole al Señor el himno 418, Abba Padre, el Amén. himnario majestuoso. Amén. 418. fuerza y mi canción.
pastor Zahir. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Pedir al Señor y poder saber de su palabra y en este hermoso estudio bíblico que vamos a ir aprendiendo cada día. Hermanos, te saludamos. Lo que grandemente decir, ¿verdad? Para mí, no por hable de saber de yo sé que Dios nos va a abrir esa puerta. Inclinemos nuestro corazón, nuestra mente al Señor para que Él se manifieste grandemente. Querido amigo y hermano, también decirte, si tú no puedes de Facebook, también estamos en nuestro canal de YouTube, solo con Iglesia Bautista Bíblica, Gracia Admirable, y encontrarás todos nuestros enseñanza, de estudio y sobre todo nuestro servicio en general. Así que pueden buscarnos en el canal de YouTube, ¿verdad? Con el nombre de nuestra Iglesia Bautista Bíblica, Gracia Admirable, y va a salir ahí. Suscríbete y dale un like, ¿verdad? Para que tú puedas tener esa campanita de notificaciones cuando tú te inscribes a nuestra página de YouTube, ¿verdad? Cada vez que se vayan subiendo nuestros servicios, estará siempre dándote esa señal de poder que puedas darle un like a nuestras enseñanzas. Hermanos, compártenos y ora al Señor. Este es el momento donde tenemos que estar bien concentrados en el Señor, unidos en el Señor y esperar en el Señor. Agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, por estar pendientes de sus ofrendas, de sus diezmos también para nuestro ministerio. Gracias, hermanos, por su apoyo. Dios bendiga grandemente su vida. Estoy orando por ustedes. Confiamos en el Señor que vamos a salir de esta, ¿verdad? Así que Dios te bendiga y te saludamos y estamos pendientes siempre con cada uno de vosotros. Dios te bendiga. Amén. Bien, ahora vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón cantando el himno 313, Abre mis ojos, dirigido por el pastor Zahir. Amén. Y luego el mensaje. Cantemos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén, hermanos. Voy a pedirle que colóquense, abran sus Biblias ahí en el libro de Daniel, donde estamos siempre estudiando Daniel, en el capítulo 7. Yo les pido de que no se distraiga, ponga ahí al lado su libreta de notas, vaya apuntando. Gracias por los hermanos que se por eso, ¿verdad?
animarte que hoy tenemos que estar metido en la palabra de Dios. El Señor, amado, de que tomes en cuenta ahí vamos a estudiar esta noche y de lo que estamos viendo. Vamos a seguir estudiando Daniel, lo vamos a terminar, solo nos falta el capítulo 8, 9, hasta que lleguemos al capítulo. Así que vamos a leer que todo y Daniel, verso 15 al 28. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas, y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, en la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo y de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Todo el verso 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más. Venimos delante de ti, pidiéndote también, Padre, perdón por nuestros pecados y agradecidos al mismo tiempo por dar esa salvación por medio de tu Hijo, Padre, por medio de esa misericordia y gracia que tú nos has brindado a través de tu santo poder, Padre. Ahora ruego que tomes nuestras vidas, tome mi vida, Padre, dame sabiduría, toma el control de mi vida, que no salga ninguna palabra humana, sino tu palabra predicada. Y si hay algún hermano también que está pasando circunstancias difíciles, Padre, ruego que tú te manifiestes, le ayudes a salir adelante y que podamos confiar en ti cada día en medio de esta crisis que estamos viviendo, Padre. Creemos firmemente que vamos a estar fuertes, sólidos, Padre, porque
Tu palabra nos fortalece, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Querido amigo y hermano, fíjense bien que en este pasaje del capítulo 7 de Daniel encontramos una interpretación perturbadora, así lo voy a decir, perturbadora y venidera, o sea, venidera por futuro, ante un juicio del cuerno pequeño y el triunfo de los santos, donde cuáles son las implicaciones para nosotros y en qué maneras podríamos encontrarnos en circunstancias semejantes a la que Daniel vio y qué seguridad podemos tener frente a ella. Vuelvo a decirte, en este pasaje encontramos una interpretación perturbadora y venidera que un juicio del cuerno pequeño y el triunfo de los santos es donde cuáles son las implicaciones, y óigame bien, para nosotros y en qué manera podríamos encontrarnos en circunstancias semejantes a las que Daniel vio y qué seguridad podemos tener nosotros frente a ellas. Por esa razón, hoy he titulado el sermón de esta noche, en este estudio bíblico, lo hemos llamado lo perturbador de un juicio venidero. Ese es el título del sermón de esta noche. Lo perturbador de un juicio venidero. Hermanos y amigos, Daniel se turbó, se asustó, se intranquilizó profundamente por lo que Dios le había mostrado a él acerca del futuro. Se sorprendió, yo no sé, de una manera tan que él no podía descansar en ese momento. En su sueño había visto el levantamiento y la caída de imperios mundiales. Oiga bien lo que Daniel estaba viendo en ese sueño. Había sido testigo de la blasfemia y de la rebelión contra el Señor e inclusive el punto culminante de la historia del mundo con el dominio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo más gozoso que podemos saber, que el Señor, Él tiene la batalla ganada. ¿Cuánto lo creemos? A mí, dice Daniel, se me turbó, dice el pasaje, en el espíritu hasta lo más hondo de mi ser, dice el texto. Y los profetas, quiero decirte, los portavoces de Dios del Antiguo Testamento, hermano, ellos sentían profundamente el estado espiritual que y se estaba yendo al fango, al lodo o a lo más vil. Daniel, al ver el caos político en este pasaje, en el que pronto iba a estar sumergido el mundo, sintió un gran dolor. Es lo que puedo decirte hoy este tiempo. Siento un gran dolor ver a un mundo que se está perdiendo por falta de conocimiento, por falta de aquello que prediquen la verdad, que se levante, que den ese avivamiento a las iglesias, líderes, hombres de Dios, personas que estén al frente, deben de predicar a sus iglesias y decir que el Señor se acerca y nosotros tenemos que estar preparados. No debemos de bajar la guardia. Una esclavitud donde tú no tienes la libertad de poder hablar del Señor. Pero tú y yo no debemos de callar. Tenemos que dar el frente bajo ese dolor que estamos sintiendo, como lo sintió Daniel, de cómo el mundo está girando ahora a nivel de este tiempo. Ahora, por esa razón, vamos a estudiar esta noche tres hechos o tres cosas importantes aquí de lo perturbador de un juicio venidero. Número uno, vamos a decir, lo perturbador de un juicio venidero es por la explicación de las bestias que habla el pasaje, por la explicación de las bestias. Dice el verso 15 del capítulo 7 de Daniel: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y miren el verso 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas
4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Verso 18 le dice, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo. Eternamente, dice ahí, y para siempre. Probablemente aquí, hermanos, Daniel pudo haber adivinado el significado de la visión. Recuerden, Daniel había sido y es y fue usado por Dios al revelar sueños al rey Nabucodonosor. Acordémonos de eso. Tal vez Daniel aquí pudo haber adivinado el significado de esta visión, ya que era muy parecida al sueño del rey Nabucodonosor que él había interpretado, pero él quería saber su significado completo y autorizado. Por consiguiente, aquí vemos algo importante. En su visión se aproximó a uno de los que estaban ahí. Dice Daniel, se acercó ahí a alguien que estaba ahí, que al parecer era uno de los ángeles que rodeaban el trono de nuestro Señor, y le pidió una explicación de todo lo que él había visto. El panorama estaba ahí en el sueño, Daniel estaba viendo todo, pero no quería quedarse con eso, sino que se acercó a alguien y ese era un ángel que estaba ahí. Ahora, el intérprete celestial le dijo, son reyes. Vean el verso 17. Estas 4 se levantan, o sea, que iban a los los ¿cuánto lo creemos que así es? Es para siempre. Que estamos viviendo. Nuestro mundo entero, ya hay naciones poderosas a nivel del mundo que son potencias. Y va a venir, o la nueva Europa unida, a lo que nosotros vamos a poder estar. Pero el día que la iglesia salga en el arrebatamiento, influencias van a entrar en el trabajo para el pueblo de Israel. Ahora bien, aquel que se quede sin Cristo en el arrebatamiento va a ser triste. Será el lloro y el crujir de dientes. Porque no va a poder decir esa persona, no, tengo una oportunidad en la tribulación. Las oportunidades se acabaron. Viendo un mundo totalmente volcado al pecado, la religiosidad, como es dudas, y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Por todo esto va a tener una destrucción final, y es que el reino de Dios
permanecer o de Dios. Vean el verso 18, ahí está, lo dije al principio. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El ángel también aquí le explicó que cuando el Salvador prometido tome el reino de poder, va a combatir el gobierno con sus santos, aquellos que somos y lo que hemos recibido al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquellos que por fe tienen el perdón de los pecados y son considerados santos delante de Dios. Ahora, hermanos, si sufrimos, también reinaremos con Él. Le aseguro algo, como lo dijo Pablo. Quiero que vayamos a un texto del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habló en 2 de Timoteo. Miren ahí, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Miren lo que dijo Pablo aquí. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y mire, dice más adelante, si le negáramos, Él también dice ahí, nos negará. Hermano, una vez más, volviendo al texto original de Daniel, Daniel afirma que los fieles triunfan al final. No importa cuán asombroso sean los eventos que haya de por medio, como lo estamos viviendo tú y yo ahora. Eventos que nunca nos imaginamos nosotros que vamos a estar en otras cosas y que no vamos a estar ahora dentro del lugar donde Dios nos asignó. Más que todo esto, preguntarnos cómo están nuestras vidas en el Señor. Y ahora aquí vemos algo importante en contraste con lo que Daniel explica aquí, es que este mensaje era consuelo, era un mensaje de estímulo para los creyentes que fueran fieles a pesar de los días difíciles que se avecinaban, en los cuales no podrían comprender lo que Dios hacía. Ahora no entendemos lo que Dios está haciendo con vosotros, pero sí comprendemos y estamos seguros que el Señor se encarga y Él tiene el control de todo, y que lo que quiere de cada uno de vosotros es que sigamos firmes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Número 2, puedo decirte, ya vimos la explicación de estas bestias, los reinos que se van a establecer. Número 2, podemos decir ahora lo perturbador de un juicio venidero por el problema de la cuarta bestia que hay ahí. El problema de la cuarta bestia, que ahí fue donde lo perturbó mucho a Daniel. Vean el versículo 19. Daniel dice esto: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de qué dice ahí, de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Verso 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día. ¿Se acuerdan el miércoles anterior qué era el anciano de día? Dios mismo. Y dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hermanos, aunque la interpretación de la visión fue satisfactoria para Daniel, Daniel se quedó con otra inquietud acá, una inquietud que le llamó mucho la atención, y esta última era mucho peor que las otras. ¿Por qué? Porque en especial le llamó la atención el cuerno pequeño. ¿Qué representaba el cuerno pequeño? Número 1, te voy a decir esto. ¿Por qué representaba la cuarta bestia? Los versos 19 y 20 dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba,
y las sobras holladas con sus pies. Ahora bien, quiero decirte, el problema es que el cuerno, como lo dice el 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande, que dice ahí, que sus compañeros. Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que le llamó la atención en el verso 21. Mire, y veía yo que este santo, ¿y qué decía? Y los vencía. Ahora bien, aunque se daba cuenta de que la victoria era de corta duración de este cuerno, le preocupaba la predicción de que el cuerno, dice ahí, derrotara los fieles temporalmente mientras Dios decidía cuándo iba a intervenir. Y eso es lo que le llamó la atención a Daniel ahí. La cuarta bestia, sí, lo consternó bastante a él, lo abrumó, lo perturbó y le pidió al ángel, que quiero decirte que el ángel posiblemente se trataba del ángel Gabriel. Podemos ver ahí el capítulo 8 de Daniel, verso 16, referente a lo que estoy diciendo de este ángel. Las riberas del Ulai, que gritó y dijo, ¿qué dice ahí? También puedo ver otro pasaje que me avala lo que yo puedo decirte. En el capítulo 9 de Daniel, vean el verso 21, diciéndote referente a este posible ángel. ¿Cómo se llamaba? Gabriel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón, ¿qué dice ahí? Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Querido amigo y hermanos, considero que puede ser Gabriel, pero lo importante que le mostrara aquí ahora la interpretación de la bestia, de los 10 cuernos y del cuerno pequeño que sobresalía de entre los 10 ahí. Ahora, el significado de los 10 cuernos y especialmente del cuerno pequeño es de gran importancia aquí en este contexto. Desde ese punto y hasta el final, hermanos, de la profecía, Daniel se ocupó de la revelación relacionada aquí con la persona y obra que representa ese cuerno pequeño. Ahora, ¿por qué? Número 2, por cómo ese es el juicio de esa bestia o de esa bestia. Vean ahí el verso 21 y 22 del capítulo 7 de Daniel. Por cómo es el juicio de ella. Miren, y veía yo que este cuerno hacía que guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día, mire, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ya se habían revelado a Daniel varios datos, quiero recordarlos otra vez, ya se le había dado varias revelaciones de los datos acerca del cuerno pequeño, que habla en el versículo 8. Miren lo que habla los datos ahí que vamos a encontrar rápidamente para recordarte lo que hablamos el miércoles anterior. Mientras yo contemplaba los cuernos, de aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, los de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, dice ahí, grandes cosas. ¿Qué podemos ver ahí? Inciso A, puedo decirte, porque salió después de los otros 10 cuernos. Reyes, esos cuernos, reyes. Porque mire lo que dice el verso 24, quiero que no... 10 cuernos significa reinos, se levantarán 10 reyes y tras ellos el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes, dice ahí, derribará. Y llegó a ser contemporáneo de ellos. Ese cuerno es porque salió después de los otros 10 cuernos, que son reyes. Ahora, inciso B, puedo decirte, haciendo ese dato acerca del cuerno pequeño, es porque ese cuerno creció de tal manera que hizo que fueran arrancados
3 de los 10 reyes. Miren el verso 8, regresen. Dice ahí, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados. ¿Qué dice ahí? Vean ustedes la fuerza que tiene ese cuerno. Qué interesante es ver el poder y la fuerza que tiene ese cuerno. Ahora bien, no, inciso C, podemos decir esto, porque era inteligente, tenía ojos como de hombre. Ahí le impactó eso a Daniel. Y eso es lo que te quiero enseñar esta noche, porque mire lo que le impacta ahí en el verso 8, como dice. Y dice, y he aquí en la última parte del verso 8, que este cuerno tenía, ¿qué dice ahí? Ojos como de hombre y una boca que hablaba, dice ahí, grandes cosas. Querido amigo y hermano, podemos ver la magnitud acerca de este cuerno pequeño. Y eso le impactó a Daniel. Podemos agregar otra cosa más, otro dato de esto. Inciso D, puedo decirte, porque era arrogante y hablaba grandes cosas. Era arrogante. Miren el verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Mira, palabras que hablaba, mira, grandes palabras. Ese era un hombre arrogante y hablaba grandes cosas, tenía autoridad. Ahora aquí se presentan 3 datos adicionales importantes. 3 datos adicionales de los versículos 21 y 22. Y esto es lo que quiero que entendamos en esta noche. Número 1 es porque perseguiría a los santos del Altísimo. Mire lo que dice el verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía que guerra contra, ¿qué dice? Y los vencía. Hermanos, en el versículo 25 me llama la atención también esta frase cuando hablamos de él acerca del Altísimo. Vean ahí el verso 25. Y hablará palabra contra, ¿quién dice ahí? Ok, esa palabra, miremos un comentario que Daniel hizo más atrás de esto, en el capítulo 3, versículo 26, referente a esta expresión que es bien importante que lo entendamos. 3:26 dijo Daniel estas palabras. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios, ¿quién dice ahí? Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Miren, y dice: salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Qué quiero decirte con esto? Es obvio que ese cuerno representa a una persona. Ese cuerno pequeño que le impactó a Daniel, que lo abrumó, es una persona. ¿Por qué, pastor? Hemos visto los datos que vimos atrás. Vean cómo él se manifiesta. No es un animal, no es un cuerno imaginado que un cuerno va a hablar y va a cantar es una persona. El capítulo 7, verso 24, mire lo que dice. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro ahí, mire, el cual será, dice ahí, igual, diferente de los primeros. Y a 3 reyes, ¿qué va a hacer esta persona? Va a derribar. Se dice que se trata de un rey. No dice de un animal ni de un cuerno. Se trata de un rey. Como el versículo 18 lo expresa. Mire, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Los santos aquí, hermanos, se refieren a la nación de Israel. ¿Estamos claros con esto, hermano? Aquí se está refiriendo a la nación de Israel. Ese personaje dice que va a perseguir a la nación de Israel durante la tribulación. La tribulación, la iglesia ya no va a estar en la tribulación, que son 7 años. Y esos 7 años se dividen en 2 partes. 3 años y medio más 3 años y medio equivale en la suma total de 7 años. Ese tiempo la iglesia ya no está. Por eso aquí se refiere que los santos se refieren a la nación de Israel. Ahora quiero decirte, en estos 7 años, antes, ahora la iglesia, la época de la iglesia, ahora es donde estamos nosotros en la época de la iglesia. Cuando el Señor venga en el arrebatamiento, llevará a la iglesia. Y una vez que extraigas la iglesia, o el rapto como lo llamamos nosotros, ya no va a pasar la tribulación. ¿Qué bendición va a ser para
recibido a Cristo y que hemos visto la esperanza que tenemos, no vamos a pasar. Y déjeme decirte que puede suceder de esta manera como yo siempre la prefiguro. Puede ser que en ese momento tú andes en el avión y va volando el avión. Y en ese momento que va volando el avión, ¿qué pasa si viene el Señor en ese momento? Y de repente el piloto era creyente, fiel a Dios, y el Señor se lo llevó. Ajá. Y la tripulación, ninguno es salvo. Y todo el avión en manos de quién va a quedar. No es que el piloto automático, ¿cuál piloto automático? Se va a perder la dirección de todo y va a ser un completo caos. El que ande manejando el vehículo y de repente el Señor venga, ¡bum!, se arrebate de esa persona. ¿Qué va a suceder con el carro? No, el piloto automático. No existe piloto automático. El Señor viene pronto. Ahora bien, es importante entender esto. Mire la otra cosa que podemos ver a los versos aquí, 21-22, lo adicional que Daniel miró, porque derrotará esta parte. Miren el verso 21 del capítulo 7 de Daniel. Y veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía. Y los vencía. ¿A quién? A la nación de Israel. Y sobre todo la someterá a su autoridad. Vean algo importante sobre esto. Quiero que miremos Apocalipsis, capítulo 12, rápidamente, hermanos. Apocalipsis, capítulo 12. Vean ahí el versículo 13 al 17, relacionando lo que estamos hablando de Daniel. Apocalipsis 12, capítulo 12, sí, así dije, ¿verdad? Verso 13, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estamos hablando de la tribulación, ¿ves? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Mire, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nación de Israel. ¿Por qué razón? Ahí adelantito también rápidamente otro pasaje de Apocalipsis, capítulo 17. Vean el verso 7. Mire lo que dice. Que la trae, el cual tiene las 7 cabezas y dice ahí, y los 10 cuernos. Hermanos amados, la nación de Israel. Otra cosa que podemos ver, volviendo al texto, un dato adicional a esto, de los versículos 21 y 22 del capítulo 7 de Daniel, es porque será juzgado por Dios después. Vean ahí el verso 22. Hasta que vino ¿quién? El anciano de días. Ese es Dios. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron, dice ahí, el reino. Miremos antes, Apocalipsis, hermanos, capítulo 19. Miremos antes, capítulo 19 de Apocalipsis, hermanos. El verso 19, miren ahí al 20. 19 y 20. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde, que dice ahí, con azufre. E Israel, hermano, ya no estará más bajo el gobierno del cuerno pequeño ya. Ya no va a estar ahí después, sino que podrá triunfar de las bendiciones del pacto en el reino. Vuelvan a ver capítulo 7 de Daniel, verso 18. Miren, después recibirán el reino que dice ahí, los santos
del Altísimo y poseerán el reino hasta que el siglo eternamente, dice ahí, para siempre. Ellos van a pasar ese momento duro. Es decir, en contraste con lo que estamos viviendo ahora nosotros. Probablemente no estamos hablando que la iglesia está en la tribulación. No, no, no. Estamos diciendo que va a pasar ahí. Pero quiero darte una... nosotros estar viviendo ahora, que tú y yo en este tiempo de sufrimiento no tenemos que desfallecer, así como Daniel incitaba a su pueblo y le animaba a seguir fieles por atribuir a cada uno de vosotros. Por eso debemos de permanecer firmes, fieles al Señor, honrando, glorificando. No. Ahora vamos a la explicación del versículo 23 al 28 del capítulo 7 de Daniel. Número 1, miremos. Este es el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Hermanos, ¿qué reino de la historia puede ser identificado con la terrible figura de esta cuarta bestia? ¿Qué reino sería? Siguiendo, porque me gusta ser bíblico, siguiendo la que va a surgir un restablecimiento del nuevo a resurgir y va a volver a gobernar una vez y mayor que la primera vez. Está alrededor, tanto montañas como Apocalipsis lo que nosotros llamamos ahora un nuevo surgimiento de un gran imperio. ¿Qué más podemos ver aquí? Número 2, por la identificación que se da con Roma, este imperio. Mire la identificación que se da con Roma. Vean el verso 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes, dice él, derribará. Saben que los judíos van a regresar a Palestina. Van a regresar. Y una señal o preludio para la venida de un poderoso gobernante y de un anticristo que va a haber, que no es falso, es real que va a venir un anticristo, después de quitar a los santos del mundo. ¿Quiénes son los santos del mundo? Ahora, ¿dónde están? Después de arrebatar la iglesia, habrá 7 años de tribulación. Y ahí, ¡boom!, explota lo que nosotros llamamos el anticristo. Durante la primera mitad de la tribulación, parecerá que ambos son favorables a los judíos. Los judíos van a caer en esa trampa. Sin embargo, durante la segunda mitad de la tribulación, los van a perseguir hasta severamente. No estoy hablando suavemente, severamente. Al fin del periodo de la tribulación, volverá Cristo y destruirá a todos los malvados. ¿Cuántos lo creemos, hermano? Entonces Satanás será arrojado al abismo y permanecerá encerrado 1000 años, como dice su palabra. Ese imperio es el que va a gobernar en ese momento. Vea la magnitud aquí. ¿Cómo estamos nosotros ahora en este tiempo? Esta enseñanza nos refleja a nosotros de cómo nosotros estamos presenciando un tantito, porque yo creo firmemente que ahorita la iglesia tiene que ser probada, tiene que pasar por fuego,
y tiene que reconocer y tienen que verse verdaderamente quiénes son los verdaderos hijos de Dios que están ahora en ella. Que no andan flaqueando, sino que estén firmes, que estén predicando la verdad y que no anden haciendo cosas que no esté agradando al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué? Por esta identificación de Roma, yo puedo decirte, inciso A, porque nuestro Señor se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre, el personaje celestial de Daniel capítulo 7. Hermanos, nuestro Señor se identificó a sí mismo como el Hijo. En este capítulo, ¿qué? Inciso B, puedo decir, Pablo usó el lenguaje de Daniel para describir, y el libro de Apocalipsis empleó empleó el simbolismo de Daniel capítulo 7. Ahora, para referirse a las potencias ahora existentes entonces y en el futuro, la razón por la cual o por lo que el concepto romano llegó a ser dominante en la iglesia primitiva de aquella época es que este concepto se encuentra en el Nuevo Testamento. No que los hombres creyeran haber hallado una manera sencilla de salir de esta dificultad, sino de creer firmemente que Dios se va a manifestar y todo lo que se está diciendo aquí se va a cumplir, querido amigo y hermano. No hay ningún error de la palabra de Dios. Número 3, puedo decirte, por lo que es el cuerno pequeño. Vean nuevamente Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como el de hombre y una boca que hablaba, dice ahí, grandes cosas. Verso 20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante de cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. El anticristo, miren, y parecía más grande, que dice ahí, que sus compañeros. Verso 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Verso 24, mire que dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Verso 25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, miren los tiempos. ¿Y qué más dice ahí? Oh, hermanos, hoy te voy a decir, hermanos, no es tanto que estemos diciendo que esto va a surgir en la tribulación, pero vea usted lo que está sucediendo ahora mismo también. Ya muchos se han cambiado las leyes a favor del pecado. Muchos países ya legalizaron el homosexualismo y ya están dando más bien el preámbulo, más bien están ayudando para que después el anticristo agarre más fuerza. Y ahora la iglesia tiene que darse cuenta que debe de predicar la verdad, instar y sobre todo instruir a la iglesia, porque lo que estamos viendo no es nada favorable a Dios. Ya está en Costa Rica el homosexualismo. Y ya está en todos esos países. Y probablemente hasta pueda llegar a nuestra nación. Y ahí vamos a comprobar verdaderamente esos pastores que predican la verdad y que no vayan a flaquear. Porque antes de todo vamos a servir a Dios. Amén. Hermanos, en cuanto a esto, vean el verso 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. En cuanto a lo que nos ocupa, la blasfemia, audacia que tiene esto, el soberbio egotismo de este ser humano que surge del terreno político de la historia humana, lo señalan como la culminación de la iniquidad y el ateísmo. Su caracterización dice ahí, el pasaje, que tiene ojos, dice, ¿qué dice ahí? Ojos como de hombre, el verso 8, ¿verdad? Ojos como de hombre, la última parte, mire,
ojos como de hombre. Sugiere que es un hombre de genio extraordinario, poseedor de inteligencia, sagacidad. Tiene esa visión muy superiores a los de sus contemporáneos en esa época. Conquistará, dice, también al mundo, tanto por su razonamiento y su lógica como su poderío bélico que va a tener, malo. Su boca dice que habla grandes cosas, dice el verso 8. Mire, hablará, que dice ahí, grandes cosas, la última parte. Indica, quiero decirte, indica y persuasión, sabe llegar a la mente del hombre y al corazón. Y un poder de comunicación que va a tener este anticristo, que sirven como armas de guerras contra Dios y el hombre. Y ese es el anticristo. Saben bien que la mejor arma que hoy Satanás está tratando de darnos enseñanzas vacías de ficción, películas de ficción, acción, donde desvían lo que la palabra de Dios nos enseña. Y vean cómo nos tiene torcidos, que la gente se revela. Vean los niños hoy en día, no quieren obedecer a sus padres, porque en las enseñanzas que vemos son enseñanzas de rebeldía que hay por medio de la comunicación. Y este hombre, el anticristo, estará. El diablo sabe cómo está trabajando a nivel intelectual. El diablo ya no le interesa los que están afuera, ya los tiene ganados. Ahora le interesa entrar a la iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? A nivel intelectual, a nivel de tu mente, de tu corazón, tratando de dominar y hacer caer a los grandes líderes que Dios ha puesto en ese lugar. Hermanos, es el hombre de pecado, así lo llama la Biblia, el hombre de pecado del que habló Pablo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, dice su palabra, como Dios, haciéndose pasar como Dios, dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Es el misterio de la iniquidad, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Es aquel inicuo, como dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Es imposible identificarlo con Antíoco Epifanes, hermano, en los días de Pablo, hacía unos 200 años que había muerto este tirano. Hubiera podido simbolizar muy bien al inicuo, sí, pero Pablo colocaba al anticristo o el anticristo al final de los tiempos, hermano, y la culminación del conflicto entre Dios y el antidios, el anticristo. Este anticristo, este hombre inicuo, se está levantando, está agarrando fuerza, y ahora nuestras iglesias deben de predicar la verdad, deben de pararse, deben de pararse con autoridad que la palabra de Dios nos ha dado, hermano. Hablará palabras contra el Altísimo. Mire cómo dice el verso 25 de Daniel 7. Mire lo que va a hacer él. Mírenlo. Vean la Biblia, hermano. Hablará palabras contra ¿quién? Contra el Altísimo. Blasfemar en el nombre de Dios. Está controlada por la preposición contra él. La palabra aramea ahí es letash, o contra. Y denota que usarían un lenguaje con el cual haría a un lado a Dios. Va a ser a un lado a Dios. Y mostraría consideración hacia otro. Se presentaría él mismo, ¿saben cómo? Como Dios. ¿Ustedes creen que tiene el poder de Dios de esta persona? Nunca, hermano. Haciéndose Dios y destruyendo a los santos de Dios, como lo dice Daniel, capítulo 9. Miren, versos 26 y 27, mire lo que dice. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe
y hasta el fin de la guerra, devastaciones, miren, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, en primer lugar, Daniel quiere que meditemos esto. ¿Cómo respondió Daniel a esta visión? Miren cómo respondió el verso 28. ¿Cómo respondió? Aquí fue el fin de sus palabras. Miren. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demoró. ¿Junto a dónde dice? En mi corazón. Hermanos, Daniel estaba afligido por causa de lo que había visto. Se quedó turbado y pálido. Sin embargo, el profeta decidió guardarlo en su corazón. Esta decisión, lo que había visto, le dio importancia al asunto y lo consideraban, y no lo olvidó con rapidez. No. En segundo lugar, esta expresión probablemente en el verso 28 indica que al principio no lo compartió con otros porque era el tiempo indicado para dar una conferencia profética con el fin de satisfacer la curiosidad a la gente. Daniel se quedó pensando, confiando, ¿saben en quién? En el anciano de día, que es nuestro Dios, que tiene todo bajo su poder. ¿Cuántos lo creen que sí? Amigo y hermano, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida hoy? Quiero decirte, me preocupa esto. Este mundo, estamos viendo cosas que seguirá creciendo. Y una de estas cosas es que las personas hoy en día no quieren saber nada de Dios. Y es importante, ahorita a través de estas enseñanzas escatológicas, hechos futuros, que vosotros como iglesia reflexionemos en esto. Y concluyo diciéndote mientras la música está. Considera una vez más el mensaje de este capítulo. ¿Qué principios vitales nos está enseñando estos pasajes? ¿Qué ideas nos sugiere la reacción de Daniel a la visión que recibió acerca de la respuesta que ¿Cómo podemos responder en las horas difíciles que vivimos a manos de gobiernos paganos? Como tú y yo debemos de reaccionar. ¿Cómo debemos responder? Otra pregunta que debemos de entender. ¿Cómo reaccionar ahora a la luz del juicio divino que viene en contra de la gente que no conoce a Dios y que esta rebelión es contra Él? ¿Cómo debemos de actuar? Amigo y amado hermano, el Señor nos está llamando y el Señor quiere que nos humillemos y el Señor quiere que depositemos nuestra vida en Él. No te preocupes en qué quieres hacer para que te reconozcan. Preocúpate, por si tú mueres hoy, pregúntate a dónde vas a ir, si al cielo o al infierno. La Biblia quiere que tú y yo nos arrepentamos y hagámoslo pronto. Hermanos, yo aquí te estoy enseñando algo. Yo quiero que entiendas esto. No te vayas a desanimar. Sigue firme en el Señor. Levántate donde estás y di: yo y mi casa serviremos a Jehová. Haz eso en tu vida, porque el Señor se acerca y Él quiere una iglesia incorruptible.
una iglesia sin mancha, una iglesia sana, una iglesia con sana doctrina. Levántate y no te duermas, sino estés atento y alerta a lo que Dios nos está diciendo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos esta noche por esta enseñanza que aprendimos de lo perturbador de un juicio venidero que Daniel percibió a través de ese sueño. Gracias porque hemos reconocido a Cristo como nuestro único Salvador personal, porque estamos seguros que cuando tú vengas por tu iglesia, vamos juntos, Señor. Gracias. Ruego que ahora que vamos a entrar en el periodo de oración, tú contestes de antemano conforme a tu voluntad y las tomes en tu mano nuestras necesidades. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú te manifiestas todo el tiempo. Perdónanos si muchas veces queremos tirar la toalla ya. Ya no queremos seguir, Padre. Pero danos aliento, fuerza, Padre, para seguir adelante. Quítanos todo espíritu de esa debilidad negativa que pueda venir a nuestra mente. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amigo y amado, hermano, Dios te bendiga. Con Cristo somos más que vencedores. Muy buena noche, amado hermano.